En la década de los 80 fue que se empezó a trabajar en forma exponencial, explosiva, en el tema de la trazabilidad individual bovina, debido a los casos de encefalopatía espongiforme bovina que se sucedieron en Europa, y por lo cual hubieron personas que murieron por esta enfermedad después de haber consumido carne o subproductos de la carne. Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica o puede aplicarse o puede llegar a ser positivo para el sector lechero, no solamente aplicarlo, por ejemplo, en Uruguay, que es obligatorio, sino que además vamos a ver que también es interesante para poder mejorar la gestión del establecimiento. Todo sistema de trazabilidad, recordemos que cuenta con dos aspectos fundamentales. Primero, tenemos que tener el animal identificado, correctamente identificado, y después debemos llevar los registros de los eventos que se realizan con o sobre el animal. Por ejemplo, los movimientos, tratamientos, qué alimento se le da a este animal y así sucesivamente. Vamos a empezar con el tema de la identificación. En el sector lechero, la identificación de los animales individualmente es mucho más antigua que en el ganado de carne, porque la relación con el animal era más estrecha, es más estrecha, más cercana. Recuerden que cuando ordeñamos estamos en contacto con los animales, por lo menos con las vacas en producción, 2 veces al día o hasta 3 veces al día. Entonces muchas veces se las identifica o se las identificaba por un nombre, por el nombre de la vaca, por ejemplo Margarita. Esto se puede seguir dando en algunos establecimientos pequeños en donde tienen pocos animales y no es tan difícil recordar los nombres de los animales. Pero ya cuando la cantidad de animales o la cantidad de vacas en producción es mayor, se empiezan a utilizar las caravanas visuales, como ven en la foto. Hay caravanas con números grandes, después hay algunas caravanas ya con más información que apenas se ven en la foto, y también, como ven acá, los aretes metálicos que también se están utilizando o se utilizaban también para la identificación de las vacas, del ganado en general. Y en el ganado lechero era más común utilizar esta identificación que en el ganado de carne. Pero acá tenemos dos tipos de identificaciones que tienen algunos problemas que puede llevar a muchos errores en el registro de eventos. Entonces vamos a ver que estos errores pueden ser, primero, si las conocemos por el nombre, bueno, todos los que ordeñen deben deben reconocer a las vacas por su nombre, y debemos estar seguros de que no se equivocan en el nombre de la vaca. Muchas veces podemos tener que utilizar gente que no trabaja normalmente con nosotros en el tambo, y también se hace difícil que esta identificación sea muy fidedigna. Y en el caso de los números en las caravanas, en los números visuales en las caravanas, o sea, aquellos números que nosotros tenemos que mirar para anotar ese número, puede provocarnos algunos errores, como pueden ser, primero, el error en la lectura. Es muy fácil equivocarse en el número que uno mira, primero porque la caravana puede estar un poco sucia, puede estar borroneado, o mismo nosotros podemos interpretar en forma incorrecta el número. Hay muchos casos de dislexia, por lo menos en Uruguay se da muy común el caso de dislexia, o sea que entreveramos los números al leerlos. Además, también cuando hay una persona que lee el número y se lo canta o se lo grita a otra que está anotando, ahí también interfieren muchos factores, como puede ser el ruido medioambiental y la interpretación de la persona que escucha ese número, que lo dice otra persona en su tono. Después, todos los días es engorroso anotar todos los días en papel
teniendo en cuenta que el registro en papel, principalmente en lugares como los tambos, no son muy fidedignos porque por la humedad, por la mugre, por la suciedad, entonces muchas veces se transforman estos registros en algo incomprensible. Entonces, este tipo de identificación es una identificación que no es totalmente confiable. Después, si vamos a lo que es los registros, tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo de un tambo en Ecuador que visitamos el año pasado. En este tambo identifican a las vacas con dos parámetros. Por un lado, el número de caravana o arete, que lo ven acá, 3728, pero por ejemplo el primero, pero también por el nombre. Tenemos a Valentina por aquí y después hay una serie de informaciones anotadas en los distintos ámbitos de la planilla. Pero si vemos por aquí abajo, ya tenemos aquí un número corregido porque evidentemente o se leyó mal o el que escuchó cuando anotó lo anotó mal y tuvieron que corregirlo. Acá nos queda una duda de si realmente es este el número. O, por ejemplo, puede ser que en este caso, que es un 3, pudiera ser un 8, que por estar un poco borroneado parece un 3. Entonces ahí se planteó la duda. Pero a su vez vemos acá que en la anotación hay unas tachaduras en la información, cambio de fecha, aquí vemos otras tachaduras, o sea, no es totalmente seguro este registro porque tenemos errores corregidos que lo más seguro que si lo utiliza la misma persona que lo escribió y lo hace enseguida, lo va a entender y se va a dar cuenta qué significa. Pero muchas veces esta planilla o esta información va a manos de otra persona que va a ingresar esta información ya sea en una computadora o en otras planillas de otro tipo. O sea que este tipo de registro en papel no son totalmente confiables. O sea, tenemos que pensar que cada vez tenemos que ser más específicos en la información que aportamos al sistema. Entonces, acá es donde vemos que la identificación electrónica pasa a ser un elemento bastante interesante para evitarnos los problemas de, primero, la lectura de la identificación, porque el chip electrónico es leído por un escáner, un lector electrónico, que directamente lo lee y lo almacena sin la intervención de la interpretación humana. Entonces se disminuye sensiblemente los errores. En Uruguay, este es el caso de Uruguay, en Uruguay por normas internacionales tiene el color salmón de la caravana visual, se utiliza una caravana visual y un chip electrónico. Dentro de este arete redondo hay un rollo de alambre de cobre que es el chip que lleva la identificación del animal. Tiene los números visibles para verlos en el campo, pero lo más importante es la identificación electrónica. Y la identificación electrónica se conforma por esta serie de correlaciones alfanuméricas, en la cual la primera letra corresponde a la identificación de que es un animal, es una A. En la industria hay otras letras que identifican de distintas formas. El segundo 0, después de la A, nos da el código de especie. En el caso de los bovinos es 0, en el caso de los equinos es 1, no me acuerdo, pero creo que en el caso de los ovinos es 6. Y después tenemos la identificación del país, que son 3 cifras, que es un código internacional que se le asigna a cada país para identificarlo. Y después tenemos 12 dígitos de identificación del animal. Esta es la identificación que se utiliza en Uruguay para la trazabilidad individual obligatoria. Pero ¿qué pasó? La gente, en general los productores, muchas veces no quedan conformes con la identificación electrónica y siguen utilizando las caravanas visuales que estaban acostumbrados a usar.
las de plástico, de un color, de otro, los aretes metálicos. Entonces acá vemos que nos encontramos con un problema, ya que al tener varias caravanas o varios aretes, tenemos problemas de mayor posibilidad de enganche, mayor posibilidad de rotura y a su vez mayor problema de identificación del animal, porque cada una de las caravanas se utiliza para alguna actividad específica y entonces después cuando queremos tener una información global del animal vamos a tener un problema de identificación, evidentemente, porque esta vaca por un lado aparentemente es 0,78 y por el otro lado aparentemente sería 49,51. Ahora, ¿cuál es la identificación de la vaca y para qué se utiliza cada una de ellas? Puede utilizarse para la parte de sanidad, para la parte de genética, en fin, para varios factores. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se empieza a utilizar la identificación electrónica y una caravana visual en la otra oreja, ya es suficiente porque con una sola identificación podemos llevar todos los registros relacionados a toda la historia de todos los eventos de cada animal sin tener que utilizar tantas caravanas en las orejas que quedan realmente las vacas como si fueran un arbolito de Navidad. Entonces, muchas veces la gente dice que ¿por qué sirve la trazabilidad individual si después del ordeñe de cada vaca esta leche va a un tanque de frío en donde se mezcla toda la leche, pasa después a un camión cisterna que la recoge y la lleva a la planta procesadora o la planta receptora de leche? ¿Por qué sería tan importante esta trazabilidad individual? Y bueno, vamos a tratar de demostrarles por qué es tan importante y le puede dar tantos provechos al productor. Tengamos en cuenta que esta leche que nosotros estamos produciendo debe llegar a dar un alimento inocuo, o sea que no produzca enfermedad, que sea sano, que sea nutritivo, que tenga una buena palatabilidad, un buen sabor, un buen color, una buena aroma, o sea, que cumpla todos los requisitos de un buen alimento que permita la tranquilidad, seguridad y la nutrición del ser humano que lo está consumiendo. Y por otro lado, cuando realizamos la producción de este alimento, debemos manejar correctamente los residuos de esta producción, de esta producción industrial, ¿verdad? Bueno, entonces, evidentemente que cuando trabajamos con muchas vacas, como por ejemplo en este caso, o con menos vacas también, la identificación individual aparentemente pasaría a ser de un segundo plano, porque se va a entreverar o se va a mezclar la leche de cada una de estas vacas, entonces después no vamos a saber de qué vaca es cada centímetro cúbico de leche. Pero por ahí no viene la cosa, sino que lo que es importante es que nosotros tenemos que estar seguros que cada una de estas vacas esté en condiciones aceptables para producir esa leche que va a ser un alimento que va a ser consumido además por humanos y principalmente por niños y personas de edad avanzada que necesitan de un alimento que les garantice la calidad y la inocuidad. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que asegurar que cada una de estas vacas está en condiciones de producir ese tipo de alimentos. Empecemos a mostrar un poco el ciclo de toda la producción en la lechería o en el tambo para darnos cuenta por qué es importante identificar individualmente a los animales y por qué es importante el registro de los distintos eventos. Empecemos cuando nace el ternero. Este ternero va a pasar a lo que es la recría. Puede ser la recría solo de hembras en el caso de que el tambo o la lechería no esté interesado en seguir la recría de los machos, por lo cual estos generalmente en el primer o segundo día de nacidos se venden o se trasladan a una recría que está fuera del tambo. Después vamos a tener la vaquillona,
que esta vaquillona va a estar pronta para el servicio, y lo importante es que esté pronta para el servicio lo antes posible para ser eficientes en cuanto a los tiempos de producción. Entonces esta vaquillona va a ser inseminada, generalmente inseminada, o va a ser puesta con un toro para buscar su preñez, y entonces después vamos a obtener este ternero que habíamos empezado el ciclo. O sea que todo este ciclo lo que va a hacer es producirnos una vaca lechera, una vaca de alta producción. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que en toda la vida del tambo o de la lechería hay puntos básicos que debemos cuidar, como son la sanidad, la nutrición, el manejo de los animales, la reproducción y la genética como puntos principales de este sistema. Entonces, en este contexto es muy importante tener la identificación de cada uno de los animales para poder saber qué eventos se produjeron con cada uno de ellos. O sea, cómo fue el parto de esta vaca, qué pasó en la recría de estas terneras. Podemos llevar registros de aumento de peso, podemos llevar registros de la parte sanitaria, después el tema de la vaquillona, con cuántos meses de vida empezó a ciclar y con cuántos de meses de vida estuvo apta para poder recibir el primer servicio, cómo fue la preñez de esta vaca. Todo esto relacionado a que vamos a tener después una vaca de producción que debe producir leche de calidad e inocua, por lo cual, además tiene que producir buena cantidad de litros de leche para hacerla eficiente. Tiene que tener una sanidad y unas características especiales para evitar enfermedades posteriores de esta vaca. Las características de la ubre tienen que ser muy cuidadas. O sea, hay ciertas características que debemos cuidar en este animal para lograr un producto que realmente sirva a los efectos de nuestra producción. Entonces acá es donde vemos que toda la información que podamos obtener de cada uno de los animales nos va a servir para tomar decisiones en su momento cuando estemos en plena producción. Entonces, como les decía, tenemos aspectos de sanidad, o sea que debemos llevar registros de los productos que se le aplican a los animales. Tenemos aspectos de la nutrición, con qué se alimentan estos animales. Aspectos reproductivos y genéticos, que son importantes también, principalmente a la hora de hablar de la calidad de la leche y la cantidad de la leche. Después, otro punto muy importante es la higiene del sistema de producción que se lleva en la lechería o en el tambo, y también el manejo de los residuos de la producción del tambo o de la lechería, porque no solamente pueden provocar enfermedades o contaminaciones de los animales y del producto que se va a entregar a la planta de recepción, sino que también puede ser agresivo para el medio ambiente, cosa que también tenemos que cuidar mucho, porque el medio ambiente es en el lugar donde vivimos y en el donde producimos. Y si no lo cuidamos, nos vamos a quedar sin medio ambiente. Y en general debemos trabajar en conceptos de bienestar animal de todo el ganado lechero. Este es un tema muy importante, primero porque el animal, si está en un bienestar completo, va a producir en mejor calidad, en mejor forma, y va a ser una leche con características especialmente buenas, y a su vez también los mercados lo están requiriendo, o sea que tenemos que tener en cuenta que no solamente por el bienestar del animal en sí, para que produzca mejor y porque es un animal, sino que también los clientes requieren que los animales que producen los alimentos tengan bienestar. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar seguridad de que todas estas actividades
se realizan en forma correcta y en el momento adecuado sobre el animal adecuado. Por lo tanto, tenemos que llegar a registrar en forma de computadora, en forma de registros informáticos, todo lo que es nuestros registros, que van a ir seguramente a una base de datos en donde van a estar bien guardados. Esto no quiere decir que no sigamos utilizando el papel a nivel de tambo o a nivel de escritorio, porque muchas veces la gente no se adapta a los sistemas de computación. Hay muchos productores que ya están en una edad que no están acostumbrados a la computadora, hay otros que realmente no les interesa, y bueno, siguen usando el papel, pero lo van a tener que seguir usando de una forma mucho más prolija y van a tener que tener mucho más cuidado a la hora de identificar y a la hora de registrar. Pero en general lo que está pasando es que con la trazabilidad electrónica los productores o se adaptan y empiezan a utilizar este sistema, o aprovechan y le piden ayuda, ya sea a un hijo, a un nieto, a una nuera, a la señora, y entonces de esta forma se van adaptando a la nueva sistemática de trabajo. Y entonces acá es donde se aplica que la identificación electrónica permite una mayor eficiencia y eficacia en el registro de eventos de los animales de la producción lechera. Vamos a ver cómo es el proceso desde el nacimiento hasta el cese de la trazabilidad, para que tengan una idea de cómo es aquí en Uruguay, por lo menos, que se lleva este sistema de trazabilidad. Del nacimiento tenemos 6 meses o lo tenemos que hacer antes de que el animal salga del establecimiento. Una de las cosas que eran importantes, que la problemática que teníamos era que la identificación electrónica, cuando se le colocaba los aretes o las caravanas a los terneros, se realizaba un registro en papel que había que mandarlo por correo al Ministerio de Ganadería, el ministerio lo procesaba y recién ahí quedaba registrado el animal y recién ahí se podía mover. En el caso de los tambos o lecherías que querían sacar los terneros machos lo antes posible de sus predios, era una situación bastante problemática. Hoy tenemos el registro electrónico de estos animales, entonces un ternero puede estar con las caravanas o aretes colocados el día de nacimiento e inmediatamente se registra por vía electrónica y se pueden mover, se pueden sacar del tambo o de la lechería. Después, aquí es donde inicia la trazabilidad individual. Con la identificación se comienza la trazabilidad. Después, como les decía, cuando se registra, ingresa a la base de datos, que en el caso de Uruguay es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y después tenemos el registro de los eventos, que pueden ser movimientos, sanidad, nutrición, manejo, genética, otros. O sea, todos los eventos que se puedan realizar con o sobre el animal. Y después, como otros eventos, tenemos la faena, el consumo, la muerte, la exportación y otros que la autoridad competente considere necesarios. Y de esta forma lo que tenemos es el cese de la trazabilidad. Cuando se cumplen todos estos pasos, llegamos al cese de la trazabilidad cuando este animal ya no está en los registros del sistema. ¿Cómo es el esquema básico del sistema de trazabilidad en Uruguay? Y bueno, primero tenemos un bovino registrado con un arete o caravana electrónica y un arete o caravana visual que va a registrarse en una base de datos. Y después tenemos eventos como eventos sanitarios o eventos de movimiento. Como ven acá, utilizamos los conceptos de bienestar animal para trasladar a los animales. Va muy cómoda esta vaca en esta moto. Después tenemos los sitios, que sitios se le llama, por ejemplo, a lo que puede ser el tambo o la lechería, puede ser la planta industrial, todo el lugar en donde estuvo o está el animal
Y en el caso de los bovinos, en el caso de la producción de leche, también lo es una planta industrial en el cual no va el animal, no se mueve el animal hacia la planta, pero sí se mueve el producto de este animal. Entonces, de esta forma obtenemos toda una información que va hacia la base de datos, que sirve después como informes e insumos que pueden interesarle ya sea al gobierno, a los productores, a las plantas industriales, intermediarios, a los clientes. O sea, todo lo que nosotros registramos en toda la vida de los animales y su producción van a darnos una información muy importante a la hora de tomar decisiones, ya sea en la parte de producción primaria o en la parte de comercialización a nivel del producto final o de los subproductos. Bueno, entonces tenemos que pensar qué nos dice la trazabilidad. En el caso de los movimientos, ¿dónde estuvo el animal de interés? Desde el nacimiento, por qué predios pasó, si fue alguna feria ganadera, algún remate por donde pasó para venderse, si al llegar al frigorífico. Yo agregaría acá, también nos interesa saber el producto final como es la leche cuando llega a la planta industrial. Después, ¿cuándo estuvo el animal de interés en cada sitio? ¿En qué momento estuvo en cada sitio? ¿Con qué otros animales estuvo en cada sitio? O sea, acá también nos es importante porque sabemos la historia del animal en el lugar que estuvo, por lo cual sabemos las condiciones en las cuales estuvo criado, en qué periodo estuvo y con qué otros animales. Esto nos permite tener herramientas epidemiológicas en el caso de que aparezca algún brote de alguna enfermedad. Entonces nosotros sabemos si hay animales que estuvieron a la misma vez en el mismo establecimiento. Vamos a ir a buscar esos animales que puedan haberse movido a otros establecimientos y que puedan haberse contagiado o haber tenido la misma enfermedad de los animales que aparecen en el foco de enfermedad. Y también dónde están los animales con los cuales estuvo en contacto el animal de interés. O sea, como les venía diciendo, para poder buscar primero los focos y después los perifocos o los subfocos o segundos focos de aparición de enfermedades. De esta forma manejamos la epidemiología de una manera totalmente rápida y nos permite llegar a un mapeo de situaciones sanitarias en forma muy eficiente. En sanidad nos dice los medicamentos aplicados desde el nacimiento hasta su embarque a frigorífico, exportación o la producción de leche, cumplimiento con los tiempos de espera o carencia de cada medicamento para la faena o el ordeñe. Recuerden que es muy importante cumplir con el tiempo de espera de cada producto para ordeñar ese animal. Recuerden que en el caso de vacas con mastitis debemos sacarlas de la línea de ordeñe para que no queden residuos de antibióticos que por un lado pueden provocar problemas en la salud humana y por otro pueden provocar problemas en la producción de algunos subproductos como pueden ser los quesos o los yogur. Y también es importante saber si estuvo en establecimientos interdictos por causas sanitarias. Entonces, en este caso, podemos llegar a saber si un animal estuvo en un establecimiento interdicto y después enferma. Ahí vamos a fácilmente llegar a conclusiones en forma más rápida. En nutrición, sabemos qué alimentos se utilizaron desde su nacimiento hasta su faena o exportación. Entonces, vamos a saber no solamente los alimentos que obtuvo, sino también las posibles causas de algunas enfermedades que estos alimentos pueden haber provocado en el animal o alteraciones en el producto final, en este caso la leche o los subproductos. Asegurar que no recibió raciones formuladas con productos de origen animal con el agregado de hormonas o antibióticos. Recuerden que en Uruguay está prohibido el uso de hormonas o antibióticos como promotores del crecimiento
y tampoco se pueden utilizar productos de origen animal debido a la enfermedad de la vaca loca o encefalopatía espongiforme bovina. Por supuesto que podemos usar hormonas y antibióticos para ya sea actividades reproductivas o actividades terapéuticas, pero se deben llevar bajo el control de un médico veterinario y controlando los tiempos de espera. Y también sabemos si fue alimentado a campo, solo a campo y ración, o fue en un encierro. Todos estos datos también nos interesan para saber después el producto que vamos a obtener de esos animales. Y después, en el manejo, vamos a referirnos específicamente a bienestar animal, y acá tenemos que asegurarnos, o por lo menos la trazabilidad también nos puede decir si este animal estuvo libre de hambre, sed y desnutrición, si estuvo libre de miedos y angustias, si estuvo libre de incomodidades físicas o térmicas, si estuvo libre de dolor, lesiones o enfermedades, y si estuvo libre para expresar las pautas propias de comportamiento. Estas son las 5 libertades del bienestar animal, que por supuesto no solamente con la identificación vamos a saber esta información, pero con la trazabilidad, con los registros de eventos, con la información que podemos obtener de toda esta cantidad de datos que obtenemos en este sistema, vamos a poder inferir cómo fue tratado ese animal durante su estadía en el establecimiento. Y después, por otro lado, vamos a ver que también la trazabilidad individual nos sirve para mejorar la gestión del establecimiento, trabajando en distintos puntos de la producción. Pero bueno, por ahora creo que los cansé bastante con este tema, así que la parte de la gestión de los establecimientos la vamos a ver específicamente en otro módulo de este curso. Les digo hasta luego y les pido por favor que participen, hagan las preguntas necesarias y los comentarios que les parezcan pertinentes. Quedamos en contacto en el foro y seguimos en el módulo siguiente. Hasta luego.